Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Dios, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del eterno Dios. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Padre, gracias te damos por tu palabra, te bendecimos y te exaltamos. Háblanos, Señor, de manera especial en esta preciosa tarde, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. Restaurando nuestro altar. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Donde acabamos de leer, mi alma adora al Señor. Todos conocemos la historia de este profeta Elías. Hablar de Elías es hablar de uno de los hombres que más Dios utilizó en el antiguo pacto. El nombre Elías viene del hebreo, que significa: el Eterno es mi Dios. Yo siempre les digo, hermano, que los nombres en la cultura hebrea no se ponían por pura casualidad, sino que los nombres tenían una denotación, y era que denotaban propósito, denotaban función y ministerio. El hecho de que Elías, su nombre significara el Señor es mi Dios, tiene una connotación profética. De hecho, Elías es representado o es el representante de la cultura hebrea de la línea profética de todos los profetas. Por eso, cuando Jesús en Mateo 17 tiene la transfiguración, se le aparecen Elías y Moisés. Moisés representa lo que es la ley, y Elías representa lo que son los profetas. Viene siendo como la cabeza de todos los profetas. De hecho, hay una profecía muy interesante que se encuentra en Malaquías capítulo 4, versículo 5 en adelante, donde se nos dice, o se le dice al pueblo de Israel, que antes de que venga el día grande del Eterno, de Dios, aparecería el profeta Elías. Por eso, hasta el día de hoy, el pueblo hebreo espera, antes del Mesías y antes de la era mesiánica, espera la aparición del profeta Elías. Pero no solamente eso, sino que también se cree que para los días de la gran tribulación se levantaría alguien con el espíritu y el poder de Elías. Claro, algunos creen que es el mismo Elías, otros dicen que no, que es un profeta con las características de Elías. Sea como sea, este profeta juega un papel muy importante en la vida de Israel. Este profeta Elías se levanta en un tiempo donde Israel estaba viviendo una de sus más grandes apostasías. Recordemos que la apostasía es un apartamiento de la verdad revelada. Israel estaba siendo gobernado por uno de los reyes más maquiavélicos, desobedientes. Hablamos del rey Acab, que se había casado con una mujer que ni siquiera era israelita. Y la ley decía que si un rey, si alguien se iba a levantar como rey, una de las características que tenía que tener era que se tenía que casar con una mujer de su pueblo. Vemos que este hombre se casa no solamente con una mujer que no es de su pueblo, sino con una profetisa que era bruja, que le servía a los dioses de Baal. Esta mujer había desviado el corazón del rey Acab de tal manera que había permitido dentro de Israel lo que era la adoración a dioses falsos. Dioses de Acera, dioses de Baal. Entonces el pueblo, lamentablemente, se había inclinado a la adoración de Baal más que a la adoración de Dios. Entonces Dios levanta a este hombre de Tisbita, Elías Tisbita, porque de ahí venía Elías, lo levanta como un reformador de la verdadera adoración hacia Dios. En una ocasión, donde acabamos de leer, leemos que dice que Elías reúne a todo el pueblo en el monte Carmelo. Pero antes de eso se encuentra con el rey Acab cara a cara. El rey Acab le dice a Elías: tú eres el que está turbando al pueblo. Y Elías le dice: no yo, sino tú y toda tu casa, por haberse apartado de los mandamientos del Eterno. Entonces Elías convoca al rey Acab
a sus dioses falsos, a sus profetas falsos y a todo el pueblo al monte Carmelo. Un monte estratégico porque en este monte Dios se revelaba y se revelaba en forma de fuego. Recordemos que Dios puede revelarse de manera que en viento, fuego, tornado, agua, como le dé la gana, porque Él es Dios. Pero Elías había convocado al rey Acab, a los profetas de Acera, 450 profetas de Baal, y al pueblo como testigo. Y es donde leemos, entonces dijo Elías a todo el pueblo, porque ya está hablando al pueblo, ya que el rey no entiende y le interesa entender, le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, pueblo de Israel, estarían claudicando entre dos pensamientos? En otras palabras, y llevándolo a este plano, ¿hasta cuándo van a estar divariando? ¿Hasta cuándo van a estar titubeando? Si Baal es Dios, sirvan a Baal. Pero si Jehová es Dios, sirvan a Dios. ¿Cuál era el problema del pueblo? Que querían servir tanto a Dios como a Baal al mismo tiempo. Entonces, eso no le estaba permitiendo el profeta. Recordemos que el profeta está hablando en nombre del Dios eterno. Si Jehová es Dios, si el eterno es Dios, sírvanlo de todo corazón. Pero si es Baal, sirvan a Baal y suelten a Dios en banda, como decimos en Dominicana. Pero no podemos estar sirviendo a un Dios hoy y a otro Dios mañana. Amén. Entonces convoca a todo el pueblo y le dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Por eso el tema, arreglando nuestro altar. Cuando el altar de Dios, ¿qué representa el altar de Dios en primer lugar? Desde que Adán y Eva fueron instalados en el huerto del Edén, dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto, que Dios tenía comunión íntima con Dios, que Adán y Eva no tenían que sacrificar un cordero para poder acercarse a Dios, porque la presencia de Dios inundaba todo el lugar, de tal manera que Dios y Adán tenían una comunicación continua, sin que Adán tuviera miedo. Pero ¿qué pasa? Adán y Eva pecaron, la serpiente o quien sea lo engañó, y luego de ese engaño perdieron su vestidura santa y se vieron desnudos. Y cuando Dios le habla a Adán, ¿dónde está? Dice Adán: tuve miedo y me escondí. Pero ¿cómo es eso? Si antes Dios hablaba con Adán de cara a cara y no había miedo. Lo que pasa es que ya la vestidura santa de Adán se había ido de Adán, y había entrado el pecado, y con el pecado habían entrado muchas cosas, y entre eso había entrado el miedo. El miedo es consecuencia de haber fallado a Dios. El miedo es consecuencia de que nosotros no estamos haciendo lo correcto. Cuando nosotros tenemos miedo es porque estamos haciendo la cosa mal, porque la Biblia dice que el que está bien con Dios no hay ley que lo acuse. El que está bien con Dios camina erguido, confiado. Pero vemos a Adán que se esconde de la presencia de Dios y dice: tuve miedo y me escondí. ¿Cómo es eso? ¿Y quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Acaso comiste y usted conoce ya la historia? El punto principal aquí es que Adán no tenía que sacrificar un cordero para acercarse a Dios. Pero cuando es expulsado del jardín del Edén, del huerto del Edén, entonces Dios instituye un sistema de sacrificio, porque en Génesis 3:15 Dios había profetizado la venida del Mesías, un Goel, un sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para restaurar lo que se había perdido en el huerto del Edén. Gloria a Dios. Maravilloso. Y vemos en Génesis 3:21 que Dios hace el primer altar, hace el primer sacrificio. Como siempre, Dios siempre hace lo primero. Vemos que Dios viste de pieles de cordero a esta primera pareja, dando a entender varias cosas. Primero, estás cubierto, no quitado el pecado, pero sí cubierto con esta manta que te doy de pieles de cordero. Segundo, vemos que es un sacrificio, y inmediatamente a partir de ese sacrificio, toda la familia de la tierra, por lo menos del linaje de Adán y Eva, para poder acercarse a Dios tenían que hacer un sacrificio. Se instituye lo que es el altar. Para poder acercarse a Dios, entonces el hombre tenía que sacrificar dentro de un altar para ver si lo que están haciendo era afable o no para con Dios. Vemos que después de eso Noé, cuando sale del arca del diluvio, sacrifica un altar. Es lo primero que hace, en agradecimiento a Dios.
Jacob, todos los patriarcas, para poder acercarse a Dios, tenían que sacrificar un altar. Pero ojo, el altar no tenía que hacerse al gusto de la persona que se acercaba a Dios, sino que el mismo Dios fue que dio las instrucciones de cómo debía ser el altar. Una de las características del altar era que no debía ser pulido. Por ejemplo, no podíamos hacer un altar como esa losa, no. El altar tenía que ser rústico. Gloria. ¿Por qué? Porque así lo pedía Dios, y tiene también un tema profético con eso que tiene que ver con el Mesías. Le veremos más atractivo para que le deseemos, decía la profecía de Isaías hablando del Mesías. Así es. Tanto Abraham, tanto Isaac, tanto Jacob tenían que acercarse a Dios por medio de sacrificio para poder ¿qué? Escuchar la voz de Dios. Esto termina en el tiempo de Moisés. Ahora los sacrificios no se hacen en piedra, porque ya se instituye lo que es el tabernáculo. Para poder acercarse a Dios, entonces la nube de gloria se posaba sobre el tabernáculo de Dios, el tabernáculo que Moisés había hecho para Dios. Eso dura alrededor de 1200 años hasta que Salomón construye el templo para Dios. Aunque este deseo estaba en el corazón de David, Dios le dice: tu deseo es bueno y lo agradezco, pero como has derramado tanta sangre, no voy a permitir que tú me construyas este templo, sino que un descendiente tuyo, en este caso Salomón, iba a construir el que ya conocemos, templo de Salomón, el primer templo del Señor, que duró 7 años construyéndose. En estos 7 años, mis hermanos, el rey Salomón instituyó lo que era el sistema de impuestos y cargó al pueblo con muchos impuestos, de tal manera que el pueblo ya estaba hastiado de los impuestos. Todo esto para construir no solamente el templo de Salomón, sino la casa de Salomón. ¿Qué pasa? Ya el templo había estado construido y seguían los impuestos, y Salomón, ya viejo necio, no quería quitar los impuestos hasta que muere y se levanta su hijo Roboam. Peor todavía, porque los ancianos le aconsejan: oye, me va a dar impuestos al pueblo, el pueblo está ya agobiado. Y Roboam no hace caso a los ancianos, sino que se va donde los jóvenes que se habían criado con él, con todas sus mañas, todo su capricho y todo eso. ¿Y qué dicen los jóvenes? No le haga caso, explótalo con los impuestos, tú eres el rey. Y dice la Biblia que le hizo más caso a los jóvenes que a los ancianos que habían aconsejado a su padre. Entonces ahí se divide el reino del norte con su capital Samaria, y el reino del sur con su capital Jerusalén, junto a una de las tribus que era Benjamín. El profeta Elías le tocó en su tiempo profetizar en la nación del norte, en Israel, porque Israel era la que se había apartado de Dios. El templo de Jerusalén estaba en el sur. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Para que no bajen al sur, construyó un templo allá en el norte, para que los del norte no bajaran a Jerusalén a adorar, y Dios se molestó con Jeroboam. No solamente eso, que instituyó también sacerdotes falsos. Y es en este veneno que el rey Acab llega al templo, y como le dije, se casó con una mujer que no era de su tierra, y esta mujer lo hizo entrar en apostasía. El pueblo estaba en una confusión, porque adoraban a Dios por un lado, pero por otro lado estaba el dios de Acera, y también estaba el dios Baal. Elías tenía que acabar con esto. La presencia de Dios se había apartado de Israel. Por eso cuando vemos aquí, lo primero que hizo Elías fue que restaurar el altar de Dios. Si queremos que la presencia de Dios esté en medio del pueblo, lo primero que tenemos que hacer es restaurar el altar de Dios. Y hoy más que nunca, mis amados, la iglesia tiene que tener ojo con esto. Porque con el afán de llenar las iglesias, estamos permitiendo que fuego extraño esté entrando en los altares de Dios. Para llenar las iglesias de jóvenes, vamos a permitirle todo tipo de cosas raras en las iglesias, porque lo importante es llenarlas de jóvenes. Sí, pero a Dios no le importa que se llenen de jóvenes. A Dios le importa que esos jóvenes que están dentro sean transformados por Dios. Las cosas que se están viendo hoy en los altares, hermano, da miedo. Las cosas que se están viendo hoy se le puede llamar humo extraño, o como dice la Biblia, fuego extraño, aleluya. Lo que pasa es que ya Dios no manda como a los hijos de Aarón por estar haciendo humo extraño. ¿Por qué? Porque Hechos 17:30 dice que Dios ha destinado todo para el juicio final, cuyo juez será Jesucristo. El hecho de que tú veas que cosas extrañas estén en los altares y
y la gente, y Dios no mate a nadie todavía, escúcheme, hermano. Gloria a Dios. Al final se sabrá quién sí, quién no y quién nunca. Así es. Pero usted no puede esperar el final para regar su altar. Usted tiene la Biblia para ver lo que es puro y lo que no es puro. Amén. Y no hablo de puro el de nosotros, porque ese sí es puro. 100% como el jugo. Gloria a Dios. Entonces, Elías confrontó al pueblo. Y es un problema que hay hoy, mi hermano, en las iglesias. Así es. El pueblo no quiere ser confrontado. Porque en el momento que he confrontado, me voy de esta iglesia y me congrego en otra. Donde me pasen la mano. Donde me digan lo que yo quiero escuchar. En el momento en que el pueblo es confrontado por el Espíritu Santo, usando el pastor al líder o cualquiera, dicen, ay no, duras son estas palabras, ¿quién le quiere escuchar? Como dijeron con Jesús. Porque al pueblo no le gusta ser confrontado. Y cuando tú le confrontas con la palabra, dice, no seas legalista, no seas religioso. No, lo que yo no quiero es que sigas en pecado. Porque hay altares que están llenos de luces, pero no de la presencia de Dios. Y las luces y el humo no transforma a nadie. Lo que cambia al hombre se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy en día no está en todos los altares. No está en todas las iglesias, hermano. Porque el pueblo ha apartado su oído de Dios. Porque el pueblo no quiere escuchar las palabras que compungen. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó al pueblo, le dijo, convertíos y arrepentíos todos. No le dijo, está bien como está, Dios te ama como tú eres. Claro. Si Dios no nos hubiera amado, no envió a su Hijo Jesucristo. Pero lo envió a transformarnos, a cambiarnos. Hermano, el mensaje de Jesús es confrontativo. Porque cuando Nicodemo fue con todo su conocimiento, maestro, sabemos que has venido de Dios y de ti se habla sinagoga. Sabemos que las cosas que tú haces no las hicieras si el Espíritu de Dios no estuviera en ti. Jesús no le dice, qué bueno que tú sabes de mí. No le dice, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, Nicodemo. A mí no me interesa que ustedes sepan de mí. Me interesa que ustedes nazcan de nuevo. Porque el que no nace del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino. Este es un mensaje claro y contundente. No se trata de que tú solamente sepas de Jesús. Porque el mismo demonio que estaba metido en legión dijo, sabemos quién eres. Jesús, Hijo del Altísimo. Lo que no sabemos es por qué tú has venido antes de tiempo a atormentarnos. Porque ellos saben que tienen un tiempo límite. Y saben que un día Jesús lo va a condenar. Porque has venido antes de tiempo, Hijo del Altísimo. En otra ocasión los demonios le dijeron a Jesús, sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Aleluya. No se trata de saber de Jesús. Se trata de ser transformado por las palabras de Jesús. Y yo veo en la Biblia que cada vez que Jesús confrontaba al pueblo, la mayoría decidía dar la vuelta. No, yo no voy a escuchar a este hombre. Las palabras de este hombre son muy fuertes. Las palabras de este hombre son muy duras. Mi corazón no aguanta tanta presión. Yo mejor me voy. Pedro preocupado se acerca a Jesús y le dice, maestro, se están yendo. Jesús le dice, ¿se quieren ir también ustedes? El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo estoy hablando son espíritu y son vida. Y no lo he escogido yo a ustedes. Y en el medio hay uno que es diablo. Pero el pueblo de hoy, el pueblo cristiano de hoy está como la generación de allá afuera. Una generación de cristal. Que tú no puedes decirle nada. Ay, me siento mal. Ay, la depresión. Por todo se sienten mal. La generación de cristales allá afuera. Aquí son generaciones de piedra que tienen que haber. Generaciones de hombres y mujeres que tienen los pantalones bien puestos. Las faldas bien puestos. Aquí están bregando con el Dios Altísimo. Y Elías tenía que reunir al pueblo y hacerle entender, están mal. Por eso Elías era conocido como el profeta de fuego, profeta confrontativo, un profeta que cuando el rey le dijo, tú estás atormentando al pueblo, tú en tu casa, ¿cómo que yo? Tú y tu casa, por haberse apartado de Dios. ¿Quién se atreve hoy a decirle así a un presidente? Hay preso. ¿Quién se atreve a decirle eso a un líder que está caminando mal, que está llevando al pueblo que guía al infierno por haberle enseñado cosas raras? Usted no tiene que ver las cosas que se ven en las iglesias de hoy.
nada que ver con la Biblia. Así es. No tiene nada que ver con lo que Jesús enseñó. El altar lleno, yo vi estudiado unos videos de el baile de la 42 Santa. ¿Qué es eso? Que en el altar, el baile de la 42, pero santo. Cuidado, es un baile santo porque lo está bailando un santo. Entonces no quieren que uno diga este tipo de cosas porque se convierte en legalista y religioso. Entonces, hermano, la Biblia es clara. Hoy estamos muy blanditos, aceptando todo tipo de cosas con tal de llenar las iglesias. Así es. Vamos a permitirle eso no es nada. Cristo lo hizo libre. Cuidado, que hay una carta antes de Apocalipsis llamada Judas que dice que muchos han convertido la libertad que nos ha dado Cristo en libertinaje. Cuidado con eso que tú le llamas libertad. Porque entre libertad y libertinaje hay un hilo muy corto. Y hay que tener mucho discernimiento de espíritu para discernir lo que es libertad y lo que es libertinaje. Es verdad que Cristo nos ha hecho libre de muchas maldiciones. Cristo nos ha hecho libre de mucho legalismo, ¿verdad? Que hay dentro de la iglesia. Pero cuidado, porque desde la parte de la libertad podemos caer en la parte del libertinaje. Gloria a Dios. Y tenemos que tener cuidado porque somos embajadores del reino. La gente nos observa. La gente nos ve, la gente dice, pero ¿en qué se ha convertido la iglesia? Yo leo los comentarios y uno que dice, a esa iglesia yo voy porque es una iglesia bacana. Es el testimonio de los que no conocen a Dios. A esa iglesia yo voy porque esa es una iglesia bacana. Una iglesia que acepta lo que a los jóvenes nos gusta. Gloria a Dios. No, hermano, no se trata de ser una iglesia bacana. Se trata de ser una iglesia santa.